Imaginen por un momento las vastas tierras de Nuevo México en 1885, donde el viento susurra secretos antiguos entre los cactus y las montañas se alzan como centinelas silenciosos. Es aquí, en esta tierra de promesas rotas y segundas oportunidades, donde nuestra historia comienza con un descubrimiento que cambiará 2 vidas para siempre. El amanecer pinta el horizonte con tonos dorados y carmesí, como si la naturaleza quisiera anunciar que este día será diferente. Las sombras largas de los cactus se extienden sobre la tierra árida, mientras el canto melancólico de un coyote lejano se desvanece en la brisa matutina. Don Rodrigo Castañeda despierta esta mañana, como lo ha hecho durante los últimos 5 años, con el peso del vacío aplastando su pecho. Sus botas resuenan en el suelo de madera de la hacienda Los Álamos, cada paso un recordatorio de la soledad que ha elegido como compañera. El eco de sus pasos se pierde en los corredores que una vez resonaron con voces alegres. Pero hoy será diferente, aunque él aún no lo sepa. Algo lo llama hacia la entrada principal de su propiedad, una fuerza inexplicable que surge desde lo más profundo de su alma herida. Tal vez sea el instinto desarrollado por años de vida en la frontera, o quizás el destino finalmente decidió intervenir en la vida de este hombre endurecido por la pérdida. Y ahí, como una aparición surgida de sus sueños más desesperados, encuentra a una joven desplomada contra las puertas de hierro forjado de su hacienda. Mariana Torres, de apenas 20 años, yace inconsciente, su vestido rasgado y polvoriento contando la historia de una huida desesperada a través del desierto implacable. Los ojos de Rodrigo, que durante años no han mostrado más emoción que la frialdad del hierro, se llenan de algo que había olvidado que existía: compasión. Esta joven, frágil como una flor del desierto, ha llegado a su puerta en el momento exacto en que su alma solitaria más necesitaba un propósito. Pero lo que don Rodrigo no sabe todavía es que esta no es una casualidad. Esta joven no ha llegado aquí por accidente. El destino ha tejido un plan tan complejo y hermoso que ni él ni ella pueden imaginarlo. Porque Mariana Torres no solo es una fugitiva buscando refugio, ella es la clave para sanar un corazón que se creía roto sin remedio. Les pido de todo corazón que se suscriban al canal y dejen su like para ayudarnos. Mariana abre los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño muy profundo. La primera sensación que la invade no es el dolor de su cuerpo agotado, sino la suavidad increíble de las sábanas que la envuelven. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sintió algo tan reconfortante? Sus ojos verdes, del color de las esmeraldas que su madre solía describir en los cuentos de su infancia, recorren la habitación con asombro y temor. Las paredes están decoradas con tapices finos. Los muebles son de madera pulida que brilla bajo la luz dorada del atardecer. Este lugar respira elegancia y calidez, algo que ella había olvidado que existía en el mundo. El aroma de lavanda flota en el aire, mezclándose con el olor a cera de los muebles bien cuidados. En la mesita junto a la cama hay una bandeja con comida que aún humea, sopa de pollo casera, pan recién horneado y un vaso de agua cristalina. Pero detrás de su aparente fragilidad, Mariana esconde una fuerza interior forjada en el fuego de la adversidad. Huérfana desde los 12 años, ha aprendido a sobrevivir con recursos que ni ella misma sabía que poseía. Su delicadeza es engañosa. Dentro de ese cuerpo menudo late el corazón de una guerrera. Su mente trabaja rápidamente, evaluando su situación con la precisión de alguien acostumbrada a que su supervivencia dependa de leer las señales del peligro. ¿Dónde está? ¿Quién la ha rescatado? ¿Estará segura aquí o acaba de cambiar un peligro por otro? Las cicatrices invisibles de años de maltrato la han enseñado a no confiar fácilmente, pero algo en este lugar, en el cuidado evidente con que ha sido atendida, le susurra que tal vez ha encontrado un refugio verdadero. Sin embargo, Mariana carga con secretos que podrían destruir esta paz recién encontrada. Su huida
no ha sido solo de la crueldad de sus parientes, sino de un destino que la aterrorizaba más que la muerte: ser vendida al mejor postor, tratada como una mercancía sin valor. Cuando don Rodrigo entra a la habitación, el aire parece cargarse de electricidad. Este hombre de 42 años lleva en su rostro curtido las marcas de alguien que ha enfrentado pérdidas devastadoras. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en el desierto, estudian a Mariana con una intensidad que la hace sentir como si pudiera ver en su alma. «¿Cómo se siente, señorita?», pregunta él, su voz roca por años de poco uso en conversaciones amables. Hay gentileza en su tono, pero también una distancia cuidadosa, como si temiera acercarse demasiado a cualquier forma de vulnerabilidad humana. Mariana intenta incorporarse, pero él levanta una mano para detenerla. «Descanse. Ha estado inconsciente por 2 días. Mi ama de llaves, Rosa, se ha encargado de cuidarla». 2 días. Las palabras resuenan en la mente de Mariana como campanadas de alarma. 2 días significa que Santiago, su tío, ha tenido tiempo para darse cuenta de su vida. 2 días significa que los hombres que él contrató para encontrarla ya podrían estar en camino. 2 días podría ser todo el tiempo que tiene antes de que su pasado la alcance de nuevo. «Señor», susurra ella, su voz apenas un hilo de sonido, «no puedo quedarme aquí. Es peligroso. Para usted, para todos en esta casa. Yo traigo problemas que podrían destruir su paz». Rodrigo observa el miedo genuino en sus ojos y siente algo removerse en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante 5 años. Es el instinto protector, el deseo de defender a los inocentes, el mismo sentimiento que una vez lo convirtió en el hombre que Elena había amado. «Nadie la lastimará aquí», dice con una convicción que lo sorprende. «Esta es mi tierra, mi hogar, y bajo mi techo usted está segura. Eso se lo prometo por mi honor». Pero incluso mientras pronuncia estas palabras, Rodrigo no puede evitar preguntarse qué fuerzas ha puesto en movimiento al hacer esta promesa. Porque sabe que proteger a esta joven significará enfrentar no solo los peligros que la persiguen, sino también los muros que él mismo ha construido alrededor de su corazón destrozado. Pero permítanme llevarlos 3 días atrás, cuando esta historia de amor y redención comenzó a escribirse en las páginas del destino, bajo el cielo infinito del viejo oeste, que ha sido testigo de tantas historias de corazones rotos que encontraron su camino de regreso a la luz. Don Rodrigo Castañeda no siempre fue el hombre endurecido que encontró a Mariana en sus puertas. Hubo un tiempo, no tan lejano, cuando la risa llenaba los corredores de la hacienda Los Álamos, cuando sus ojos brillaban con la luz de la felicidad, cuando su corazón latía con la fuerza del amor verdadero. Elena, su querida Elena. Su esposa había sido como un rayo de sol que iluminaba cada rincón de su mundo, con su cabello dorado como el trigo maduro y su risa cristalina que podía ahuyentar las tormentas más oscuras. Elena había transformado la hacienda de una simple propiedad en un verdadero hogar rebosante de amor. Sus manos delicadas habían plantado cada rosa del jardín, que ahora cuidaba Rosa con devoción. Cada flor un recordatorio viviente de la mujer extraordinaria que había llenado esos espacios con vida. Elena había diseñado cada detalle de la decoración, había elegido cada mueble pensando en la familia que planeaban formar, y estaba el bebé, su hijo, que nunca llegó a conocer. Elena murió dándole vida en una noche de tormenta, y el pequeño la siguió apenas unas horas después, como si no pudiera soportar estar en este mundo sin el amor de su madre. Ambos partieron dejando a Rodrigo completamente solo en un universo que súbitamente había perdido todo su color y significado. Durante 5 largos años, Rodrigo se había convertido en una sombra de sí mismo. Los empleados de la hacienda lo veían pasar por los corredores como un fantasma, cumpliendo con sus obligaciones pero sin la pasión que una vez había puesto en cada aspecto de su vida.
Había construido muros emocionales tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera él recordaba cómo era sentir algo más que un vacío constante. La mañana en que encontró a Mariana, Rodrigo había despertado con esa familiar sensación de pesadez en el pecho. Como cada día, durante los últimos 5 años, se había vestido mecánicamente. Había desayunado sin saborear la comida. Había planificado las tareas del día sin sentir entusiasmo. Pero algo lo había llamado hacia la entrada principal. Una fuerza inexplicable, como si el universo mismo le susurrara que se dirigiera hacia allá. Y ahí estaba ella. Mariana Torres, desplomada contra las puertas de hierro, como si el destino la hubiera depositado exactamente en el lugar correcto. Rodrigo había cargado a Mariana en sus brazos con una gentileza que había olvidado que poseía. Durante años, sus manos solo habían conocido el trabajo duro, las riendas de los caballos, el peso de las herramientas. Pero al sostener a esta joven inconsciente, sus brazos recordaron lo que era proteger algo frágil y precioso. Rosa, su ama de llaves, una mujer mayor que había servido a la familia Castañeda durante décadas, no pudo ocultar su sorpresa al ver a su patrón subiendo las escaleras con una desconocida en brazos. Durante años, Rosa había observado con dolor cómo don Rodrigo se alejaba del mundo, cómo se convertía en un extraño incluso para quienes lo conocían mejor. «Prepara la habitación azul», había ordenado Rodrigo, refiriéndose al cuarto de huéspedes que no se usaba desde antes de que Elena muriera. «Y llama al doctor Martínez». Rosa había asentido, pero no sin antes notar algo diferente en los ojos de su patrón. Una chispa, apenas perceptible pero definitivamente presente. Era como si después de años de hibernación, algo en el interior de don Rodrigo hubiera comenzado a despertar. El doctor Martínez había examinado a Mariana y declarado que sufría principalmente de agotamiento y deshidratación, nada que unos días de descanso no pudieran curar. Pero mientras el doctor hablaba, Rodrigo encontró su atención dividida entre las palabras médicas y la observación de los rasgos delicados de la joven. Había algo en ella que despertaba en él sentimientos que había enterrado junto con Elena. No era solo compasión por su estado vulnerable, sino algo más profundo. Era como si esta desconocida hubiera llegado no solo buscando refugio físico, sino ofreciendo, sin saberlo, una cura para heridas que él había considerado incurables. Durante los 2 días que Mariana permaneció inconsciente, Rodrigo se descubrió encontrando excusas para pasar por la habitación azul. Revisaba que las cortinas estuvieran correctamente cerradas. Se aseguraba de que Rosa tuviera todo lo necesario para cuidarla. Incluso llegó a permanecer sentado en la silla junto a la cama durante las largas horas de la noche. Era durante esas vigilias nocturnas que Rodrigo comenzó a reflexionar sobre el vacío que había definido su existencia. Observando el rostro sereno de Mariana en el sueño, se daba cuenta de cuánto había perdido al cerrarse al mundo. No solo había perdido a Elena y a su hijo, sino que había perdido su propia capacidad de sentir, de conectar, de vivir verdaderamente. Cuando Mariana finalmente despertó y sus ojos verdes se encontraron con los suyos, Rodrigo sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Elena: el deseo de proteger, de cuidar, de ser necesario para alguien más. Era un sentimiento aterrador y liberador al mismo tiempo. ¿Quién es usted?, había preguntado Mariana con voz débil pero curiosa. Rodrigo Castañeda, había respondido él, y después de una pausa, había agregado: bienvenida a Los Álamos. Era una bienvenida simple, pero en sus palabras había una calidez que no había usado en años. Y mientras observaba cómo los ojos de Mariana se llenaban de lágrimas y alivio, Rodrigo comenzó a comprender que tal vez el destino le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para algo que había creído perdido para siempre. Pero la tranquilidad de esos primeros días no podía durar para siempre. Mariana, una vez recuperadas sus fuerzas, comenzó a mostrar signos de una ansiedad que no podía ocultar. Miraba constantemente hacia los caminos que conducían a la hacienda. Se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado y Rodrigo notó que evitaba hablar de su pasado con una determinación que solo podía significar una cosa:
estaba huyendo de algo o alguien. «Señorita Torres», le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines que Elena había diseñado años atrás, «si hay algo que la atormenta, algo de lo que está huyendo, necesito saberlo, no para juzgarla, sino para protegerla mejor». Mariana se detuvo junto a las rosas que Rosa había mantenido vivas todos estos años en memoria de la difunta señora de la casa. Sus dedos rozaron suavemente los pétalos rojos y Rodrigo vio en sus ojos una lucha interna entre el deseo de confiar y el miedo de las consecuencias. «Mi tío Santiago», susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del susurro del viento. Él quería venderme a un hombre en El Paso, un hombre mayor, cruel, que había visto mi fotografía y había ofrecido una suma considerable por una esposa joven y pura. Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. La idea de que alguien pudiera tratar a esta joven extraordinaria como una mercancía lo llenó de una furia que no había sentido en años. Pero más que la ira, sintió una determinación férrea. Mariana Torres había encontrado su camino hasta Los Álamos y él haría todo lo que estuviera en su poder para asegurar que nunca tuviera que enfrentar sola los horrores de su pasado. «Aquí está segura», le prometió, y esta vez sus palabras llevaban el peso de un voto sagrado. «Mientras yo respire, nadie la lastimará». Era una promesa que cambiaría ambas sus vidas para siempre, aunque ninguno de los dos podía saber todavía el precio que tendrían que pagar por mantenerla. Los días que siguieron a la confesión de Mariana trajeron una transformación sutil pero profunda a la hacienda Los Álamos. Por primera vez en 5 años, había una razón para que las comidas fueran algo más que simple sustento. Rosa, con una sonrisa que no había mostrado desde la muerte de la señora Elena, comenzó a preparar con amor renovado los platos favoritos que recordaba de tiempos más felices. La cocina, que durante años había sido un lugar de silencio funcional, volvió a llenarse de aromas tentadores que flotaban por toda la casa como recuerdos dulces de días mejores. Rosa cantaba mientras amasaba el pan, sus manos expertas trabajando con la misma devoción con que había cuidado a la familia Castañeda durante décadas. Rodrigo se encontró esperando con anticipación los momentos que compartía con Mariana. Las cenas, que durante años habían sido asuntos solitarios consumidos en silencio sepulcral, se transformaron en conversaciones íntimas que se extendían hasta bien entrada la noche, bajo la luz dorada de las velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Mariana tenía una manera única de escuchar que hacía que Rodrigo quisiera hablar por primera vez en años. Una forma de hacer preguntas que lo ayudaba a recordar quién había sido antes de que el dolor definiera su existencia. Sus ojos verdes se iluminaban cuando él contaba historias de los primeros días de la hacienda, cuando su padre le había enseñado a trabajar la tierra. «Cuénteme sobre ella», le pidió Mariana una noche, señalando con la mirada el retrato de Elena que colgaba en el comedor principal. No había celos en su voz, solo una curiosidad genuina y una comprensión que tocó algo profundo en el corazón de Rodrigo. Y así, por primera vez desde la muerte de su esposa, Rodrigo habló de Elena. Habló de su risa, que podía llenar toda la casa, de cómo bailaba descalza en la cocina mientras preparaba el desayuno, de sus planes para convertir Los Álamos en un hogar lleno de niños y amor. Las palabras fluían de él como agua de un manantial que había estado bloqueado durante años. Mariana escuchaba con una atención total que lo conmovía, y Rodrigo se daba cuenta de que ella no veía a Elena como una rival, sino como una parte importante de la historia que había hecho de él el hombre que era. Era una perspectiva tan madura que Rodrigo comenzó a comprender que sus sentimientos hacia esta joven iban mucho más allá de la simple compasión. Las semanas se convirtieron en un baile delicado de corazones que lentamente se abrían el uno al otro. Rodrigo le enseñó a Mariana a montar a caballo en los potros más gentiles de su establo, y ella demostró tener un talento natural que lo llenó de orgullo. Sus manos fuertes guiaban las de ella en las riendas, y el contacto inocente enviaba electricidad por todo su cuerpo. Ella, por su parte, le enseñó a reír otra vez con sus observaciones divertidas sobre las personalidades de cada animal,
con historias de su infancia que había logrado preservar a pesar del dolor posterior. Su risa era diferente a la de Elena, más suave, más reservada, pero igualmente capaz de iluminar su mundo. Juntos recorrían los límites de la propiedad y Rodrigo le mostraba cada rincón de la tierra que había sido su mundo durante toda su vida, compartiendo historias de cada árbol, cada colina, cada arroyo que había conocido desde niño. «Es hermoso», decía Mariana, observando la puesta de sol desde la colina más alta de Los Álamos. «Entiendo por qué este lugar significa tanto para usted». No era solo el lugar, admitió Rodrigo, sorprendiéndose con su honestidad. Era lo que representaba: familia, futuro, propósito. Cuando Elena murió, sentí que todo eso se había ido con ella. Mariana se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con una comprensión que parecía demasiado profunda para sus 20 años. Pero los lugares pueden significar cosas nuevas. Las personas también pueden renacer. Era en momentos como ese que Rodrigo se daba cuenta de que se estaba enamorando de nuevo, y la realización lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. Fue en una mañana fría de noviembre cuando llegaron las primeras noticias inquietantes. Pedro, uno de los vaqueros de mayor confianza de Rodrigo, regresó del pueblo con información que heló la sangre del hacendado. «Patrón», informó Pedro, quitándose el sombrero con respeto, «hay hombres preguntando por una joven que coincide con la descripción de la señorita Mariana. Dicen ser familia, pero...» Pedro hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No me parecen gente de bien». Rodrigo sintió cómo todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Había esperado este momento, pero esperarlo no lo hacía menos difícil de enfrentar. Se dirigió inmediatamente a encontrar a Mariana, a quien halló en el jardín, cuidando las rosas de Elena con una dedicación que había devuelto la vida a las plantas marchitas. «Mariana», le dijo, y algo en su tono la hizo levantar la vista inmediatamente. «Su tío le está buscando. Tiene hombres haciendo preguntas en el pueblo». El color desapareció del rostro de Mariana como si hubiera visto un fantasma. Las tijeras de podar cayeron de sus manos temblorosas y Rodrigo se acercó instintivamente para sostenerla cuando sus piernas parecieron fallarle. «Va a encontrarme», susurró ella, su voz cargada de un terror que partió el corazón de Rodrigo. «Va a llevarme de vuelta, y esta vez no habrá escape. Rodrigo, yo no puedo enfrentar lo que él tiene planeado para mí». Ver a esta mujer valiente, que había sobrevivido a tanto, reducida a tal estado de terror, despertó en Rodrigo una furia protectora que no había sentido jamás. Era diferente de cualquier emoción que hubiera experimentado antes, más intensa incluso que el dolor por la pérdida de Elena. Era la necesidad absoluta de proteger a la persona que se había convertido en la luz de su mundo. «Nadie va a llevársela de aquí», declaró con una voz que resonaba con autoridad absoluta. «Los Álamos es su hogar ahora, y yo daré mi vida antes de permitir que alguien la lastime». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras valientes, Rodrigo sabía que enfrentaban a un enemigo formidable. Santiago Torres no era solo un tío cruel. Según lo que había averiguado Pedro, era un hombre con conexiones peligrosas, alguien acostumbrado a conseguir lo que quería sin importar los medios. Los días siguientes se convirtieron en una espera tensa. Rodrigo duplicó la vigilancia alrededor de la propiedad, armó discretamente a los vaqueros de mayor confianza y se aseguró de que Mariana nunca estuviera sola. Pero más allá de las precauciones físicas, algo más profundo estaba sucediendo entre ellos. La amenaza externa había acelerado la comprensión de sus sentimientos mutuos. Ya no podían pretender que lo que había entre ellos era simplemente gratitud o compasión. El miedo de perder lo que habían encontrado juntos les había mostrado la verdad que habían estado evitando. Se habían enamorado profunda e irreversiblemente. La tensión alcanzó su punto máximo una semana después, cuando 3 jinetes aparecieron en el horizonte, acercándose lentamente hacia la casa principal de Los Álamos. Rodrigo reconoció inmediatamente la figura al frente del grupo. Santiago Torres, un hombre corpulento con ojos fríos y una sonrisa que no llegaba a tocar sus labios.
Mariana, le dijo Rodrigo con calma forzada, quiero que vaya a la habitación y no salga hasta que yo le diga que es seguro. Pero Mariana negó con la cabeza, su barbilla levantada en un gesto de determinación que recordó a Rodrigo por qué se había enamorado de su fuerza interior. No, dijo firmemente, he pasado demasiado tiempo huyendo. Es hora de enfrentar esto. Santiago desmontó de su caballo con la arrogancia de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Sus dos acompañantes permanecieron montados, sus manos cerca de las armas. Una intimidación silenciosa pero efectiva. «Sobrina», dijo Santiago con una sonrisa que helaba la sangre, «has causado muchos problemas, pero todo está perdonado. Es hora de volver a casa». «Esta es mi casa ahora», respondió Mariana, su voz más firme de lo que Rodrigo había esperado. «No iré a ningún lado con usted». La sonrisa de Santiago se volvió más cruel. «Me temo que no tienes opción, querida. Tengo documentos legales que prueban mi tutela sobre ti, y el comprador en El Paso está esperando impacientemente». Fue entonces cuando Rodrigo dio un paso adelante, colocándose físicamente entre Santiago y Mariana. «La señorita Torres está bajo mi protección», declaró con una voz que resonaba con autoridad absoluta. «No irá a ningún lado a menos que ella lo desee». Santiago rió, un sonido desagradable que no contenía humor alguno. «¿Y quién es usted para interferir en asuntos familiares, señor?» «Don Rodrigo Castañeda», respondió él, y el reconocimiento del nombre hizo que la expresión de Santiago cambiara ligeramente. Los Castañeda eran una familia conocida y respetada en todo el territorio, con influencia política y económica considerable. «Esto no ha terminado», amenazó Santiago después de una pausa tensa. «La ley está de mi lado y conseguiré lo que vine a buscar». Mientras los tres hombres se alejaban, Rodrigo sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Esa noche, mientras Mariana y Rodrigo cenaban en un silencio cargado de tensión, ella finalmente verbalizó lo que ambos sabían que era cierto. «Él regresará», dijo suavemente, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su servilleta. «Y la próxima vez traerá más hombres, tal vez incluso autoridades que él haya comprado. Santiago tiene contactos, Rodrigo, dinero para corromper a los funcionarios correctos». Rodrigo alcanzó su mano a través de la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Entonces nos aseguraremos de que cuando regrese no tenga poder legal sobre usted». Mariana lo miró con confusión. «¿Qué quiere decir?». Rodrigo tomó una respiración profunda, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo entre ellos para siempre. «Cásese conmigo, Mariana. Cásese conmigo y Santiago no tendrá ningún derecho legal sobre usted. Como mi esposa, estará protegida por mi nombre, mi posición, mi influencia». El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar el viento susurrando entre los árboles fuera de la casa. Mariana lo miró con ojos que se llenaron lentamente de lágrimas. «Rodrigo», susurró, «no puedo permitir que haga eso solo por protegerme. El matrimonio debería ser por amor, no por conveniencia legal». Fue entonces cuando Rodrigo se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de ella, tomando sus manos entre las suyas con una gentileza infinita. «¿Quién dijo algo sobre conveniencia?», preguntó con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Mariana Torres, me he enamorado de usted tan profunda y completamente que no puedo imaginar mi vida sin usted en ella. Si me acepta como esposo, será porque quiere construir una vida conmigo, no solo porque necesite mi protección». Las lágrimas que corrían por las mejillas de Mariana eran ahora de alegría pura. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, Rodrigo, quiero ser su esposa». En ese momento, mientras se abrazaban en el comedor donde tantas comidas solitarias habían marcado los años de dolor de Rodrigo, ambos supieron que habían encontrado algo que vale más que toda la tierra y el oro del mundo. Habían encontrado el amor verdadero. 3 días después de la propuesta de matrimonio, mientras Mariana y Rosa preparaban los detalles para una ceremonia íntima, Santiago Torres regresó a Los Álamos.
Pero esta vez no llegó solo con sus 2 matones. Trajo consigo a un hombre que vestía el uniforme del alguacil del condado y portaba papeles oficiales. «Don Rodrigo», anunció el alguacil con evidente incomodidad. «Tengo órdenes de entregar a la señorita Mariana Torres a su tutor legal, Santiago Torres. Los documentos están en orden». El corazón de Rodrigo se hundió momentáneamente, pero entonces recordó las palabras que había pronunciado apenas la noche anterior. Con una calma que sorprendió incluso a Santiago, Rodrigo sonrió. «Me temo que hay un pequeño problema con esos documentos», dijo tranquilamente. «Ya no se refieren a la señorita Torres». La confusión fue evidente en todos los rostros presentes. Santiago fue el primero en hablar, su voz cargada de suspicacia. «¿Qué quiere decir con eso?». Rodrigo extendió su mano hacia Mariana, quien se acercó a él con una sonrisa radiante. «Quiero decir que, desde ayer por la tarde, es la señora de Castañeda. Nos casamos en la capilla de San Miguel con el padre González como testigo». El impacto de las palabras de Rodrigo fue inmediato y dramático. Santiago se puso lívido, comprendiendo instantáneamente que había perdido todo control legal sobre Mariana. El alguacil, claramente aliviado de no tener que proceder con una acción que evidentemente le había resultado desagradable, revisó los papeles y confirmó que efectivamente ya no tenían validez legal. «Como esposa de don Rodrigo Castañeda», declaró el alguacil, «la señora está bajo la protección legal de su marido. Su tutela anterior ha quedado automáticamente anulada». Santiago, enfurecido pero derrotado, miró a Mariana con una mezcla de odio y frustración. «Esto no ha terminado», gruñó entre dientes. Pero fue entonces cuando Mariana hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Con la confianza que le daba saberse protegida y amada, se dirigió directamente a su tío. «Sí, Santiago», dijo con una voz clara y firme, «sí ha terminado. Durante años me hiciste creer que no valía nada, que solo servía para ser vendida al mejor postor. Pero ahora sé la verdad. Merezco amor, respeto y felicidad, y eso es exactamente lo que he encontrado aquí». 6 meses después, la hacienda Los Álamos había vuelto a la vida completamente. El sonido de la risa llenaba nuevamente los corredores. Las comidas se habían convertido en celebraciones diarias de la vida y el amor, y los jardines florecían bajo el cuidado amoroso de Mariana. Rodrigo se había transformado en un hombre completamente diferente. La dureza que había marcado sus rasgos durante años había sido reemplazada por una calidez que irradiaba desde sus ojos cuando miraba a su esposa. Había redescubierto no solo su capacidad de amar, sino también su propósito en la vida: proteger y cuidar a la mujer extraordinaria que el destino había puesto en su camino. Mariana, por su parte, había florecido de maneras que nunca había imaginado posibles. Ya no era la joven asustada que había llegado a Los Álamos buscando refugio. Era una mujer segura de sí misma, amada y valorada, que había encontrado su lugar en el mundo. Una tarde, mientras paseaban por los jardines que ahora exhibían nuevas variedades de flores que Mariana había plantado junto a las rosas de Elena, Rodrigo se detuvo y tomó las manos de su esposa. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?, le preguntó, sus ojos brillando con una felicidad que parecía iluminar todo su ser. ¿Qué?, preguntó Mariana, sonriendo con esa sonrisa que había devuelto la luz a la vida de Rodrigo. «Que Elena habría estado feliz por nosotros», respondió él. «Sé que habría amado conocerla y habría estado contenta de saber que Los Álamos volvió a ser un hogar lleno de amor». Mariana se puso de puntillas para besar a su esposo, y en ese beso estaba toda la promesa de un futuro brillante juntos. Porque a veces, en las vastas tierras del viejo oeste, donde el viento lleva historias de pérdida y esperanza, 2 corazones rotos pueden encontrarse y sanarse mutuamente, creando una historia de amor que perdurará por todas las generaciones que vendrán a habitar la tierra bendita de Los Álamos. Fin. Y así, queridos oyentes, concluye nuestra historia de amor y redención en el viejo oeste, donde aprendemos que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad en el amor,
y que los corazones más rotos a menudo son los que más amor tienen para dar. Les pido de todo corazón que se suscriban al canal y dejen su like para ayudarnos.